Dragonlance, Preludios de la Dragonlance 2. El país de los Kenders. Por Mary Kirchhoff. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaña. Para El Amo del Calabozo 2024. Tercera parte. ¡4! A la mañana siguiente, Phineas bajó la escalera que llevaba al consultorio con pasos desganados. Se limpió los ojos, inflamados y legañosos, con una punta de la camisola blanca. Chasqueó los labios y torció el gesto en una mueca de asco. Tenía en la boca un gusto horrible, metálico, como si hubiera chupado una espada oxidada. Sin duda, era consecuencia del jarro de cerveza Kender que había tomado antes de dormirse la noche anterior. Abrió la puerta de la sala de consulta, aún envuelta en la oscuridad, encendió un trozo de vela y se encaminó directamente al anaquel donde guardaba la botella de cristal verde que contenía el elixir especial de su propia creación. Aquel brebaje era el remedio de Phineas para todo cuanto no se trataba con vendas, tapones de cera o gafas de papel, ni fuera objeto de extracción, como un diente o una uña clavada en la carne. Lo recetaba contra jaquecas, molestias estomacales, dolor de pies, reumatismo, garganta irritada, hinchazón de ojos, sarpullidos, mal aliento, lenguas tumefactas, estreñimiento, y un sinfín de dolencias que aquejaban a los habitantes de Kendermore. Para su sorpresa, la pócima, de sabor muy acre, era en realidad efectiva para los dolores de estómago y el mal aliento. Cobraba un precio elevado por su elixir, argumentaba que los misteriosos ingredientes procedían de regiones peligrosas y lejanas, donde se recibía a los forasteros con espada y fuego, por lo que rara vez escapaban con vida. Los ojos de los Kenders se abrían de par en par al contemplar la botella verde, y por lo general, un suave silbido escapaba de entre sus labios cuando hacían con avidez tan exótica medicina. Phineas tomó un sorbo y se enjuagó varias veces la boca. Los ingredientes especiales de su brebaje eran unas cuantas cerezas machacadas y hojas de eucalipto que recogía en el cubo de desperdicios de la cercana botica. Ningún misterio, por lo tanto, en la fabricación ni en los componentes. Por supuesto, jamás había utilizado un hueso de minotauro licántropo en sus pociones, como le había asegurado al Kender la noche anterior. Al recordar a su visitante nocturno, los ojos de Phineas se posaron en la bandeja de madera sobre la que reposaba el pliego doblado. El tal saltatrampas era un redomado bribón. Quizás superior a mí, admitió el humano en voz alta. Con aire ausente, despegó el pergamino. Era un mapa. Iba a estrujarlo entre los dedos cuando, de repente, una palabra escrita en una esquina captó su atención. La palabra era tesoro. Phineas frunció pensativo el entrecejo, alisó con torpeza el pergamino y lo extendió sobre el mostrador de modo que el resplandor de la vela cayera sobre él. A la luz de la llama parpadeante, sus ojos entrecerrados estudiaron con atención el papel. Dedujo, por el desgastado título que aparecía en el extremo superior, que se trataba de un mapa de la ciudad de Kendermore. No obstante, era difícil de distinguir los detalles marcados en el antiguo y frágil pergamino. Necesitaba más luz. La ventana de la sala de consulta daba al oeste, por lo que el hombre ni siquiera se tomó la molestia de abrirla. A aquella hora tan temprana, la claridad que entraba era insuficiente para su propósito. Phineas se encaminó a la reducida sala de espera y abrió las contraventanas de par en par a fin de dar paso al sol naciente. La dorada luz del amanecer se filtraba bajo el grueso toldo de lona. El hombre extendió el mapa sobre el banco situado bajo la ventana y arrastró un desvencijado taburete en el que dejó caer sus corpulentas posaderas. La banqueta emitió un sonoro crujido de protesta, cosa que ocurría de forma habitual cuando Phineas se acomodaba en cualquier asiento fabricado para un Kender. Y no es que pesara en exceso,
al menos en relación con la media de su propia raza. Era de estatura mediana, tronco rechoncho en forma de barril y extremidades flacas como palillos. Las manos eran de un blanco lechoso y ni un solo gramo de músculo recubría su estructura. Entre sus semejantes, se lo había considerado siempre un alfeñique de quien no cabía esperar el menor peligro. Pero comparado con los Kenders, era grande y corpulento, una de las principales razones por las que vivía en Kendermore. Phineas, en tanto se mordisqueaba las uñas, repasó el viejo pergamino en busca de la palabra tesoro. Lo revisó por segunda, por tercera vez, sin localizarla. ¿Acaso los ojos le habían jugado una mala pasada? Estaba seguro de haberla visto en el lado derecho del mapa, próximo al borde. El humano centró su atención en aquel punto. «Buenos días, doctor Dientes», saludó la aguda voz ceseante de una niña Kender. Phineas dio tal respingo, que estuvo en un tris de salir despedido del chirriante taburete. La propietaria de la voz asomó la cabeza por la ventana. «¿Está ya abierto?», preguntó. «Tengo este terrible dolor de muelas y, puesto que ahora no hay nadie esperando, me podría». «No, todavía no, estoy abierto», bramó enojado Phineas. «¿Ves algún letrero en la puerta que lo indique?». «Bueno, no, pero la ventana sí lo está y creí que se le había olvidado colocar el letrero. Las muelas me duelen muchísimo y...». ¿Qué es eso? ¿Un mapa?». El hombre apartó con brusquedad el pergamino y lo escondió de los fisgones ojos de la chica. Después levantó la mirada a la ventana. Una tira de lienzo blanco, anudada en lo alto de la cabeza, rodeaba con fuerza las mandíbulas de la Kender. ¿Te refieres a esto? Bueno, sí, es un mapa. Verás, trasladaré mi consulta y, en fin, solo consideraba la nueva ubicación, improvisó con precipitación. Por cierto, la ventana sí está abierta, pero la consulta no. ¿Y cuándo lo estará?, insistió, al tiempo que se acariciaba con cuidado la mejilla izquierda. «No lo sé», gritó impaciente. «Vuelve por la tarde». ¿Regreso aquí o a su nueva dirección? Phineas la miró con ojos asesinos. Por lo general, los Kenders no le resultaban molestos, como les ocurría a la mayoría de los humanos, pero esta chiquilla lo había sacado de sus casillas. Tal vez influía la resaca. «Aquí. Vuelve aquí», gritó exasperado. «De acuerdo», respondió alegre la chiquilla. «Adiós, lo veré esta tarde». Agitó la mano e inició una sonrisa que no llegó a esbozar. Luego, mientras se sujetaba la mandíbula con la mano, se alejó por la retorcida calle empedrada. Con rapidez, antes de que otros Kenders fisgones hicieran acto de presencia y metieran las narices en sus asuntos, Phineas extendió el pergamino de nuevo y lo revisó con meticulosidad. Un plano de las calles de Kendermore era lo más parecido a una caja repleta de retorcidas serpientes. No había dos calles paralelas, ni siquiera rectas, y todas ellas, a excepción de las avenidas principales, eran callejones sin salida. Phineas notó que los nombres de las vías públicas más importantes cambiaban, en apariencia, de forma indiscriminada. Tomó como ejemplo una cuyo nombre conocía porque se encontraba cercana al consultorio. Allí se llamaba Avenida del Cuello de Botella, pero 2 manzanas más allá, en dirección este, la misma vía llevaba el nombre de Calle Recta, apelativo, por otro lado, del todo inadecuado a juzgar por el trazado impreso en el mapa, que podía calificarse de cualquier cosa menos de recto, y después, justo a continuación de la palabra, la calle recibía un nuevo nombre, Boulevard Vildor. Y, como si todo aquello no fuera ya bastante embrollo, el cartógrafo había utilizado sus propias indicaciones que describían importantísimas marcas señalizadoras tales como la casa de Berthier, aquí es donde está el nido del petirrojo, y Rodal de Violetas. Phineas llegó a la conclusión de que, a través del mapa, el enrevesado trazado de la ciudad adquiría la categoría de mare magnum. Sin embargo, preguntar una dirección a un Kender era tiempo perdido, puesto que la respuesta sería, más o menos, gire a la derecha o es a la izquierda. En el gran árbol verde, luego rote sobre sí mismo 2 veces, pase frente a los geranios rojos, preciosos, los ha visto, y, antes de que se dé cuenta, estará allí. Una vez más, la palabra brotó en el extremo derecho del pergamino, pero en esta ocasión lo hizo justo frente a sus ojos. De hecho,
tesoro, formaba parte de una frase, factor que quizás había dificultado su búsqueda, y que decía, aquí se halla un tesoro de gemas y anillos mágicos sin parangón. Unas fuertes pulsaciones martillaron las sienes del hombre. Phineas, con las manos temblorosas, cogió un pedazo de carbón del montón que se apilaba junto al brasero y dibujó un círculo en torno a la frase. Fue entonces cuando reparó en el signo que aparecía justo debajo de la gloriosa palabra. Era una flecha. Una flecha que señalaba el margen derecho del mapa y cuya punta angulosa en V terminaba justo en el borde del pergamino. Phineas acercó el rostro al papel hasta que lo rozó con la nariz. A tan corta distancia, se advertía que la orilla estaba un poco raída, cual si se hubiera desgarrado a lo largo de un doblez. El mapa se había partido en dos y la localización del tesoro se hallaba en la otra mitad. Phineas soltó un alarido al tiempo que sacudía enfebrecido la cabeza y sus ojos recorrían ávidos el mapa en busca de una respuesta diferente. Quizá la flecha no se refería al tesoro, quizá. Pero, tras unos momentos delirantes, el hombre admitió que no había equivocación. No existía nada en absoluto en aquel extremo del mapa. Es más, tenía la certeza de que toda la ciudad de Kendermore, según él la conocía, se encontraba representada en el pergamino que sostenía en las manos. Entonces, ¿qué había al otro lado del mapa? ¿Y dónde estaba? Phineas realizó un esfuerzo a fin de tranquilizarse y razonar. Era más que probable que tuviera en sus manos un hallazgo único, la oportunidad de su vida. La venta de las gemas y los anillos mágicos le proporcionaría pingües beneficios con los que viviría con holgura largo tiempo. Mas, primero había que conseguir el mapa completo. Saltatrampas. El Kender le había dicho que aquella era su posesión más valiosa, así que, por lógica, conocía su importancia. Tal vez el extravagante Kender tuviera la otra mitad. Pero ¿cómo encontraría a Saltatrampas en una ciudad tan extensa? En aquel momento, los latidos de su corazón martillaron en sus oídos cual el galope de 100 caballos desbocados. Con el entrecejo fruncido, el hombre se asomó por la ventana abierta, resopló y se burló de su propia estupidez. El golpeteo que notaba en los oídos no lo causaba el latir de su corazón, sino un desfile matinal que discurría calle abajo. Los desfiles, si como tal se entendía cualquier clase de manifestación pública, eran un acontecimiento diario en Kendermore. El amplio abanico de eventos susceptibles de celebración iba desde lo ridículo hasta lo sublime. Este en particular tenía el cariz de pertenecer a la primera categoría, pensó Phineas malhumorado al divisar la banda de música. Los estridentes chiflidos de 5 pífanos y 3 atronadores címbalos constituían el fragoroso acompañamiento de un Kender de mediana edad que no cesaba de vocear con las manos como bocina, encaramado en el techo de un carromato demasiado escorado. 2 jovencitas Kenders que lucían botas altas hasta la rodilla, faldas cortas y blusas de talle bajo, portaban un estandarte que promocionaba la elección de alguien para el cargo de alcalde. ¿Para qué queremos de alcalde a una ginesfinge?, aulló el Kender. Porque hasta ahora ninguna lo ha sido, por eso. Kendermore se fundó sobre las bases de libertad e igualdad. Bueno, quizá no se utilizaron con exactitud estas palabras, pero afirmamos que la ginesfinge merece que le demos una oportunidad. Además, estos seres conocen unas adivinanzas estupendas. Los pífanos prorrumpieron en una ensordecedora rechifla y los címbalos batieron con ritmo enloquecedor. La multitud prosiguió calle abajo, a los gritos y a los vítores. Olvidado por un momento del mapa, Phineas sacudió la cabeza con gran regocijo. Una ginesfinge para alcalde, ni más ni menos. Que él supiera, las ginesfinges eran las hembras de una especie de criaturas con cuerpo de león, su tamaño igualaba al de los ogros, aunque eran mucho más inteligentes que aquellos, y tendían a devorar todo cuanto les resultara molesto. Solo en Kendermore podía darse la circunstancia de que alguien sugiriera cosa semejante. Por otro lado, la ciudad tenía alcalde y Phineas no había oído que se hubiesen convocado nuevas elecciones. Claro que, los Kenders rara vez programaban algo. Kendermore ya tenía alcalde. Phineas parpadeó cuando una idea, más bien el recuerdo de unas palabras, se abrió paso en su mente. Saltatrampas había dicho algo muy extraño, contradictorio, la noche anterior. Primero comentó que estaba encarcelado. Pero, a continuación, había añadido que su sobrino iba a contraer matrimonio con la hija del alcalde. Tal vez uno, o ambos acertos, habían sido solo divagaciones de un viejo loco, entre ellos no existía una posible conexión.
Sea como fuere, y ante la falta de alguna otra pista, todo parecía indicar que el mejor camino para encontrar a Saltatrampas era dirigirse al alcalde, quien quiera que fuese. El rostro de Phineas se iluminó con una sonrisa de puro deleite y satisfacción. El paso del desfile había dejado una estela de Kenders bajo la ventana del consultorio. «Doctor Huesos, me hace falta un corte de pelo y...». Sus voces estridentes lo hicieron volver a la realidad. Phineas sacudió la cabeza. «¿Alguno de vosotros sabe dónde encontraré al alcalde?», preguntó brusco. «En el ayuntamiento», corearon al unísono. «Gracias», respondió lacónico. «Hoy no habrá consulta, es fiesta, ya sabéis, el desfile, la gimnosfinge y todo lo demás». Con esto, cerró las contraventanas en las narices de los sorprendidos Kenders. A través de los postigos se escucharon los iracundos improperios de sus decepcionados clientes, pero su mente se hallaba ya camino del ayuntamiento a la casa de un no-cobo. Phineas se negó a pensar en la alternativa implícita en aquel «oh». 5. «No lo entiendo». Era la 10ª vez que Taz repetía aquella frase en el transcurso de la mañana. El Kender estaba sentado en el pescante del carromato, flanqueado por Gisela y Woodrow, con el mapa desplegado por completo sobre las rodillas. El poblado de los Queso estaba situado en el punto donde debía estar, justo en medio de la llanura. Recorremos el camino de la Salvia del Este, que también está en su sitio, pero esto debería ser una planicie, ¿correcto?, preguntó, en tanto trazaba un arco con el brazo y señalaba al frente. Entonces, ¿de dónde han salido estas montañas? ¿Ha tenido lugar un terremoto o algo así? Todo está cambiado. Concluyó y dio unos golpecitos en el mapa con el índice. Gisela chasqueó la lengua para incitar a los caballos a que subieran la pendiente. A mí no me lo preguntes. Al fin y al cabo, el experto autor del mapa eres tú, expresó con evidente sarcasmo. Dije que trazaba mapas, es cierto. Pero jamás afirmé que este fuera uno de ellos, protestó el Kender, con intranquilidad. Lo realizó su tío Bertie, intervino el inocente Woodrow. Bueno, no tengo la completa seguridad de que el autor fuera él, aclaró Taz. Tío Saltatrampas me regaló un fajo de mapas cuando alcancé la mayoría de edad y me dijo que este perteneció a tío Bertie. Ahora que lo pienso, nunca lo he visto. Tal vez, ni siquiera sea tío mío. Gisela pasó por alto su cháchara. ¿Cómo llegaste a Solace? Supongo que, como cartógrafo aficionado, recordarás la ruta que seguiste, le preguntó. Por supuesto que la recuerdo. Vine por el sur y crucé Torbardin y Tax Torques, igual que usted. Disculpa si pregunto, pero, ¿por qué no cogimos el mismo camino para regresar? Intervino Woodrow. Taz levantó las manos en un gesto exasperado. No me mires a mí. Gisela era la que tenía prisa y quería tomar un atajo. Me limité a sugerir la dirección. No sé a qué viene esta discusión, intervino la enana, con el entrecejo fruncido. Al mapa de Taz le faltan unas cuantas ciudades, algunas montañas, nada irremediable. La calzada está despejada y avanzamos a buen ritmo. Sigamos adelante. Al escuchar sus palabras, la expresión ofendida de Taz se tornó en una de satisfacción y Woodrow se sumió una vez más en el silencio. De hecho, la mañana había transcurrido con absoluta tranquilidad, sin ninguna novedad digna de mención. Al despertar, se encontraron con que el grisáceo cielo lluvioso del día anterior había dado paso a otro despejado y azul. Taz se levantó temprano y, guiado por el rumor del agua que corría, llegó al arroyo. Se despojó de sus calzas manchadas de grasa y las lavó sobre una roca a la orilla del riachuelo. Al poco tiempo se habían secado con el calorcillo del naciente sol. Woodrow, que tenía un sueño muy ligero, despertó al oír al Kender que se marchaba. El joven, sin hacer ruido, cogió el saco de grano guardado bajo el pescante y dio de comer a los caballos, en previsión de la larga jornada que los aguardaba. Tras llenar el balde de los animales con agua fresca, se aventuró en la arboleda donde encontró varias zarzas cargadas con un tardío rebrote de moras. Poco después, Gisela abandonó su lecho de mullidos almohadones y salió al exterior con las botas color frambuesa, una túnica naranja brillante y pantalones a juego, tan ajustados que parecían pintados sobre su piel.
Los rayos de sol arrancaron ardientes destellos de su cabello rojo al colarse entre las ramas de los árboles bajo los que se sentaron los tres viajeros en torno a las cenizas de la fogata, a fin de dar cuenta del desayuno compuesto por los restos fríos del relleno de judías, las recién cosechadas zarzamoras y agua fresca del arroyo. Partieron del claro donde acamparan la noche anterior con un ánimo excelente y, tras una hora de camino, dejaron atrás las montañas. En el horizonte gris azulado se perfiló el poblado de los bárbaros Quesú. El trazado de la calzada transcurría a menos de 1 kilómetro del pueblo y, cuando pasaron frente a él, divisaron con claridad la muralla pétrea que lo cercaba. Tras los muros se alzaban contra el cielo azul los tramos altos de algunos templos construidos con enormes bloques de piedra, así como un espacioso palenque. Los ojos de los bárbaros, habituados al parecer al tráfico de la calzada, observaron su paso desde lo alto de la muralla pero no hicieron el menor intento de detenerlos. Pasado el poblado de los Quesú, los viajeros se detuvieron para comer. Gisela, algo reacia, rebuscó en los escondrijos de las mercancías que transportaba y sacó un pequeño trozo del exquisito y costoso jamón ahumado de Tarsis. En tanto masticaba su ración, Tas dirigió la mirada hacia el este y oteó el escarpado perfil de la cadena montañosa por la que ahora ascendían. Empezamos a ir cuesta abajo, intervino Gudrun al advertir el ligero declive. Quizás esta cordillera no figuraba en tu mapa por ser relativamente pequeña. La faz del Kender se animó de forma notable. Le satisfacía encontrar la respuesta a los misterios. Sí, tal vez esa sea la razón, admitió. No tardó mucho en hacerse más pronunciado el declive de la pendiente. Gisela tiró de las riendas con firmeza a fin de evitar que los caballos descendieran la ladera a todo galope. Por fortuna, poco después, el bosque perenne de alta montaña dio paso a los frondosos robles y arces de los cerros bajos. Desde aquí es una corta tirada en línea recta hasta Saktzarot, anunció Gisela, al tiempo que aflojaba la tensión de las riendas. El carromato se bamboleó, brincó y levantó nubes de polvo cuando los caballos se lanzaron al galope. El pequeño cuerpo del Kender rebotó como una pelota, pero la alocada carrera fue tan de su agrado, que Tas estalló en carcajadas de puro deleite aun cuando se asió con todas sus fuerzas al pescante para no salir arrojado por el aire. La fuerza del viento arrancó un torrente de regocijadas lágrimas que se desbordaron incontenibles por sus mejillas. De repente, al otear más allá de las cabezas de los caballos, Tasleov parpadeó desconcertado. Era por su visión borrosa a través de las lágrimas. «¡Oh! Mirad», clamó, mientras señalaba al frente. Gisela entrecerró los ojos y escudriñó allí donde apuntaba el índice del Kender. Pero su percepción diurna no era tan aguda como durante la noche cuando, al igual que todos los enanos, su visión infrarroja le permitía captar las formas del entorno. Ahora, con la luz del día, el paisaje se volvía borroso unos 20 metros más allá de las cabezas de los caballos. Al no vislumbrar peligro alguno, no aminoró la velocidad de la marcha. Lo que Tasleov apuntaba, pero ella no advertía, era que el camino acababa de pronto 50 metros más adelante, como si los constructores de la calzada se hubieran marchado sin finalizar el trabajo. Unos instantes después, los caballos lanzados a la carrera resbalaron con brutalidad en un terreno pantanoso y arrastraron tras de sí al carromato y a sus 3 desprevenidos pasajeros. Tas salió disparado por el aire, calzas azules arriba y copete abajo, y aterrizó entre 2 protuberancias de terreno encharcado y cubierto de musgo. El Kender sacó las manos del somero charco cenagoso y se sacudió el limoso verdín. Acto seguido se puso en pie y contempló con amargura sus calzas, flamantes y limpias hasta hacía un momento. Dio un paso en dirección al carro, pero resbaló al pisar una de las escurridizas protuberancias sumergida bajo la turbia superficie y cayó de bruces. Dioses, qué fría estaba el agua, refunfuñó para sus adentros. Se incorporó con esfuerzo una vez más y logró por fin llegar hasta el carromato. Allí se sacudió como un perro mojado. Gudrun, que no había salido despedido del carro, descendía en aquel momento del pescante con el fin de tranquilizar a los aterrorizados caballos, hundidos en el cieno hasta las cernejas de los corvejones. Mis ropas se han estropeado. ¡Qué desastre! Los alaridos de Gisela llegaron del otro lado de los caballos, a la izquierda del carromato. Gudrun avanzó con toda clase de precauciones entre las traicioneras protuberancias, mientras se hundía en ocasiones hasta las rodillas en el légamo. Por fin divisó a su patrona. La mujer se encontraba sentada en la ciénaga, despatarrada,
los brazos apuntalados tras la espalda en un ímprobo esfuerzo por incorporarse. Estaba sumergida en las turbias aguas hasta los amplios senos. Tan solo un par de centímetros de su traje conservaban el brillante color naranja. La enana dio un respingo cuando una rana saltó desde su hombro al cenagoso líquido. Tenía el cabello rojo empapado y un mechón le caía sobre los ojos y se le metía en la boca. Al librarse de él con un furioso resoplido, divisó al Kender, que había rodeado el carro en pos de Gudrun. Sus ojos oscuros se clavaron iracundos en Taz. Supongo que esta ciénaga tampoco figuraba en tu mapa, supongo que esto no es una pequeña sorpresa sin importancia que nos tenías guardada, ¿verdad? Gisela se acomodó en el travesaño superior de la escalera trasera del carromato y vació el agua de sus botas con gesto resignado. Jamás volverán a ser las mismas, comentó deprimida. Y me costaron una de las mejores noches de mi vida. La enana se interrumpió con brusquedad al advertir la atenta mirada del Kender fija en su rostro. Olvidemos lo que pagué por ellas. La mujer se había cambiado de ropa y vestía un sobrio, para su estilo, se entiende, conjunto de túnica y pantalón de color púrpura y unas sencillas botas negras. Las calzas de Tasleov se le habían quedado pegadas a las piernas y le causaban una desazonante picazón, pero el Kender no disponía de otro par de repuesto. Supongo que no tendremos más remedio que dar media vuelta y tomar la ruta del sur, después de todo, refunfuñó Gisela. No llegaremos a Kendermore para la feria. Mis melones. Con el beneficio de su venta, habría renovado mi guardarropa. No estoy muy seguro, señora, dijo Gudrun, que apareció tras el carromato. Me refiero a regresar y tomar la ruta del sur. He desenganchado los caballos y he recorrido con ellos un buen trecho de la ciénaga. La profundidad del agua se mantiene, en algunos sitios incluso desaparece y hay terreno seco. El joven se apartó el rubio cabello de los ojos y contempló expectante a la enana. ¿Y bien? La paciencia de Gisela llegaba a su fin. ¿Qué quieres decir, Gudrun? Que el agua no supera los 10 o 12 centímetros en la mayor parte del pantano. Cierto que no resultará una tarea fácil con esas ruedas tan pesadas, pero a una marcha lenta y regular creo que lo atravesaremos sin excesivos problemas. ¿A dónde llegaremos? ¿A Sakhtsarot? Ni siquiera sabemos si nos encontramos cerca de esa ciudad. Ni tampoco hasta donde alcanza el límite de este cenagal. No hay nada que dure toda la eternidad, señora. La inopinada actitud filosófica del joven propició una triste sonrisa en la enana. La cabeza me va a estallar, se lamentó Gisela. Conozco un remedio para las jaquecas, ofreció Taz, servicial, y alargó las manos hacia las sienes de la mujer. Solo tiene que ponerse 2. Gracias, pero no, lo interrumpió Gisela, y se escabulló en el interior del carromato. 2 hojas secas de eucalipto, concluyó Taz con acento indiferente. Pero, haga lo que quiera. El Kender subió al pescante y reanudaron la marcha. Gudrun tomó a los caballos por la brida y caminó despacio en dirección a una distante arboleda que se divisaba en lontananza. El joven mantuvo la vista fija en el terreno y eligió un paso entre las agrupaciones de musgo y las eneas de los cañaverales. El fango y el cieno actuaban como trampas succionadoras a cada paso que daba y el joven se esforzaba en engarfiar los dedos de los pies para evitar que las botas quedaran apresadas en el lodo. La lluvia del día anterior y el calor dejaron tras de sí la estela de una pegajosa humedad. La túnica gris de Gudrun colgaba en pesados pliegues sobre su cuerpo fibroso, el repulgo aparecía deshilachado allí donde el joven había desgarrado una tira que se anudó en torno a la frente a fin de enjugar el sudor. Entre aplastar mosquitos, patear culebras y procurar guardar el equilibrio, Gudrun no tuvo un momento de reposo. Tasleov iba sentado junto a Gisela, quien mantenía las riendas en un simulacro ostentoso de conducir a los animales a pesar de que era su joven ayudante el que los dirigía. El terreno era una sucesión de áreas pantanosas de aspecto seco en apariencia y vastos charcales de aguas someras. Al frente, a unos 500 metros, surgía una extensión de matojos y árboles. Los 3 viajeros tenían la ferviente esperanza de que aquella floresta marcara el final de la ciénaga. ¿De dónde procede toda esta agua?, inquirió Gisela. No hemos visto lagos, ni siquiera un mísero riachuelo, desde que pasamos el poblado Quesu. Taz desenrolló el mapa y señaló un punto con el índice. Ha de venir del arroyo que baja de esta pequeña cordillera situada justo al norte de Sakhtsarot. La enana resopló despectiva.
Ese pedazo de basura no tiene más utilidad que como envoltorio de desperdicios, espetó en tanto golpeaba el reverso del mapa. El Kender articulaba una desabrida réplica cuando Woodrow se detuvo de golpe y ladeó la cabeza. ¿Percibís ese rumor?, inquirió en voz baja. Tanto Tasleov como Gisela guardaron silencio y escucharon con atención. Distante, llegaba el sonido característico del romper de las olas. «¡Ajá!», exclamó el Kender. «Ahí está el río que os anuncié». Woodrow se mostró escéptico. «Ese sonido lo produce algo más grande que un río», sentenció. «Solo hay un modo de averiguarlo», dijo Gisela. Sin más, la enana chasqueó la lengua para que los caballos reanudaran la marcha. El joven ayudante asió una vez más las bridas hasta que alcanzaron la arboleda, luego desapareció entre los espesos matorrales. Regresó en un abrir y cerrar de ojos. Su semblante estaba tan blanco como en su momento debió de estarlo su grisácea túnica. «¿Qué ocurre, Woodrow?», inquirió preocupada Gisela. «No es un río, señora», respondió con voz estrangulada. «La extensión de agua se prolonga hasta donde alcanza la vista». La primera reacción de la enana fue quedarse sin aliento. Luego, dos pares de ojos interrogantes se volvieron hacia el Kender. Gisela, recobrada el habla, preguntó al tiempo que golpeaba una y otra vez el pecho de Tas con el índice. ¿También olvidó tu tío Bertie indicar la existencia de un océano? 6. Orden. Orden. El mazo del alcalde Moroden Marweiner rebotó sobre la sólida mesa de madera que hacía las veces de estrado del tribunal del Consejo de Kendermore. Los representantes del poder legislativo de la ciudad se reunían un jueves de cada 5 y todos los lunes en cuya techa figurara el número 2. Los viernes que tuvieran techa impar, el alcalde presidía la audiencia, día en que se juzgaban los casos delictivos, así como también se resolvía cualquier disputa doméstica o de comunidad. Hoy era uno de esos viernes. Una de las obligaciones del alcalde consistía en reunir a los miembros del consejo para que actuaran de jurado en los casos criminales, el día de audiencia. A pesar de que en los registros de la ciudad aparecía una lista con los nombres de los 63 concejales electos, la mayoría de ellos pertenecientes a los gremios más importantes de Kendermore, el alcalde Metvinger se encontraba hoy acompañado en el estrado tan solo por 5 ediles. Tras ímprobos esfuerzos había conseguido encontrar a 6 en su recorrido matinal por la ciudad, pero había extraviado a uno de ellos en el camino al ayuntamiento. El venerable Kender se frotó la frente con aire distraído y dejó que su mano subiera hasta la cabeza y rascara el cráneo adornado con un copete canoso. Bajo las largas patillas, símbolo de sangre noble entre los de su raza, sus mejillas aparecían todavía arreboladas por la agotadora búsqueda de los concejales y el vano esfuerzo por llamar al orden a la asamblea. El alcalde se estremeció al llegarle una corriente de aire, se arrebujó en su toga púrpura, ribeteada con pieles, y se subió el cuello hasta la puntiaguda barbilla. Dirigió una fugaz ojeada a su derecha y contempló el origen del frío soplo de viento. A menos de 1 metro del extremo del estrado del tribunal, un amplio hueco se abría al exterior donde debería encontrarse la cuarta pared de la sala. La suave llovizna otoñal y las ocres hojas desprendidas de los árboles se arremolinaban a los pies del alcalde. No pasaría mucho tiempo antes de que el viento arrastrara al interior los copos de nieve que se apilarían en el borde del suelo y nadie sabría dónde terminaba este y dónde comenzaba el vacío. Metvinger tomó nota mental para resolver esta situación, aunque estaba seguro de que echaría de menos la espléndida vista de que disfrutaba. Aquella sala era una de las muchas existentes en el segundo piso de un edificio de 4 alturas destinado a todos los ministerios públicos y despachos gubernativos. Situado cerca del centro de la ciudad, el inmueble se había construido hacía más de un siglo. Siguiendo la tradición Kender, o tendencia arquitectónica, cada piso estaba más inacabado que el inmediato inferior, por lo que la última planta tenía el aspecto de hallarse en plena construcción. La primera planta, constituida por 2 inmensos salones, estaba finalizada, aun cuando había sido despojada largo tiempo atrás de cualquier objeto valioso. El segundo piso estaba casi acabado, si se exceptuaba la pared exterior de la sala de audiencias. El tercero contaba con todas las paredes externas, pero carecía de unas cuantas puertas necesarias. Los constructores Kenders preferían finalizar una habitación antes de colocar los dinteles para dejar la situación del emplazamiento al antojo del ocupante en lugar de decidirlo ellos de forma arbitraria. Se habían dado casos de albañiles que quedaron atrapados en un cuarto sin salida.
La mayor parte de la cuarta planta eran vigas al descubierto, marcos de ventanas y algún que otro tabique medianero. Como cabía esperar, poco después de terminar el edificio, surgió el primer problema: los constructores habían olvidado incluir una escalera que conectara los 4 pisos. Los ocupantes de las plantas altas se vieron forzados a escalar las paredes de piedra y acceder a las habitaciones a través de las diminutas ventanas. De este modo, la falta de la pared exterior de la sala de audiencias constituyó una gran ventaja. Sin embargo, las quejas por accidentes mortales sufridos en el acceso diario al ayuntamiento, en especial entre los sucesivos alcaldes, indujo a que se construyera, al cabo de unos 10 años, una elegantísima escalera central de madera barnizada, diseñada en espiral y que trepaba a lo alto en un constante círculo decreciente. El paso llegaba a ser de verdad angosto en el último tramo. Al pueblo Kender le gusta mucho la política, pero no hay causa en la que ponga más entusiasmo que en aquella cuyo fin primordial satisfaga su constante necesidad de cambio. Meldon Metvinger era el alcalde número 1.397 de la ciudad. No todos habían pertenecido a la raza Kender. De una de las paredes de la sala del consejo colgaba el retrato del 47º alcalde, un duende llamado Raleigh que obtuvo gran prestigio por el acierto de su gestión y que había ostentado el cargo durante casi un año. Según los rumores, Raleigh presentó la dimisión tras una disputa acaecida a raíz de la misteriosa desaparición de su olla de oro. 1.350 alcaldes habían vestido la codiciada toga de terciopelo púrpura en las subsiguientes 3 centurias. Meldon Metvinger había tomado posesión del cargo hacía poco más de un mes, periodo que, si bien no establecía un récord, sí superaba la media de permanencia en el puesto. Elegido por accidente cuando sus conciudadanos confundieron sus anuncios de prestamista por carteles propagandísticos electorales, Metvinger descubrió que disfrutaba con tan pomposa situación. En particular, le gustaba la toga púrpura que contaba con un sinnúmero de bolsillos secretos. Al dirigir la mirada a la concurrencia de la sala, el alcalde Metvinger se frotó las manos en un anticipado gesto de malicioso regocijo. La jornada prometía ser un excitante día de audiencia. 2 ancianos Kenders de cabello blanco disputaban con brío a causa de una depauperada vaca lechera cuyos ojos estaban desorbitados por el terror. Cada uno de los litigantes tiraba de las orejas del animal que asomaban a través de unos agujeros practicados en un raído sombrero de paja. A Marwener le habría gustado verlo subir la vaca por las estrechas escaleras hasta la sala de audiencias. También se hallaban presentes y aguardaban su turno ante el tribunal un hombre y una mujer Kenders, obviamente casados a juzgar por el modo en que se miraban el uno al otro. Junto a ellos, otra Kender con aspecto de matrona agitaba iracunda un rodillo de amasar frente a un chiquillo rubicundo al que hacía por la oreja puntiaguda. Metvinger observó que un Kender cincuentón, que parecía muy contento, se abría paso entre la concurrencia y tomaba asiento en silencio. Tras él entraron 2 damiselas muy bien vestidas, con la cólera impresa en sus semblantes, que avanzaron desgarbadas, a trompicones, ya que cada una de ellas calzaba un zapato rojo perteneciente sin duda al mismo par. Metvinger estaba impaciente por escuchar su caso. La audiencia da comienzo, proclamó el alcalde, al tiempo que golpeaba una vez más la mesa con su mazo. ¿Quién es el primero? Yo. Nosotros. Escucharé en primer lugar a los 2 de la vaca, ordenó el alcalde Metvinger. Los demás se sentaron en medio de murmullos de enfado y comentarios alusivos a la madre del alcalde. Los 2 granjeros se adelantaron con aire respetuoso, empecinados en no soltar las orejas de la vaca. Se presentaron como Dagger Dunstan y Wambley Cloverleaf. Verá, su señoría, Dorabella es mía, comenzó Dige. Vocinova es mía y lo sabes bien, Dagger Dunstan. Protestó el otro, mientras le asestaba un posesivo tirón a la oreja del animal. Dorabella, vaya nombre más idiota para una vaca. Y quítale ese estúpido sombrero. A ella le gustan más las plumas sujetas tras las orejas. Bien, eres un gran experto en estupidez, Wambley Cloverleaf, se mofó el primero. Cabeza hueca, sesos de mosquito, remedo de granjero. Te la llevaste de mi prado. Después de que tú te la llevaras del mío. No es cierto, pedazo de buey. Sí que lo es, engendro de ogro. Te digo que no. Que sí. Como era de esperar, estalló una trifulca. Los 2 granjeros se abalanzaron el uno contra el otro sobre el escurrido lomo de la aterrorizada vaca y se agarraron por el cuello. Muy pronto,
Todos los asistentes a la asamblea habían decantado sus preferencias por uno u otro bando y se sumaron al altercado, alentados por los gritos de ánimo de concejales y alcalde. La propia vaca zanjó la batalla. Mugió frenética, corrió entre el tropel de Kenders, pasó ante el estrado del tribunal y enfiló al hueco que se abría al vacío. El alcalde estiró el cuerpo sobre el tablero de la mesa y se las ingenió para asir al aterrorizado animal por el collar, justo a tiempo de detenerlo a unos centímetros del precipicio. «Así que ambos afirmáis que os pertenece», dijo después entre jadeos. «Era mía en principio». Aullaron ambos, al tiempo que calmaban a la vaca. Mettinger se arregló la toga y tomó asiento de nuevo. Mientras los observaba acariciar amorosos al animal, al alcalde se le ocurrió una idea súbita. «En tal caso, os la repartiréis», sentenció, pensando que su ocurrencia no solo era brillante sino también justa en absoluto. Los dos litigantes lo contemplaron perplejos. «¿Que la cortemos en dos?», balbuceó Dige. «Oh, no. No es esa la solución a la que me refiero», protestó indignado el alcalde. «Lo que quiero decir es que habréis de compartirla. Tú, Dige, la tendrás los días impares, y tú, Wembley, los pares». «Pero su cumpleaños cae en día impar», se lamentó Wembley. «Y el día de todas las vacas es par», se quejó Dige. «Muy bien, así se compensa lo uno con lo otro», opinó el alcalde quien, tras dedicarles una sonrisa de disculpa, inquirió. «¿Quién es el siguiente?». «Una sentencia brillante», susurró el concejal Orland Brambledow, quien opinaba en secreto que la toga de terciopelo rojo le sentaría como anillo al dedo. Mettinger estaba radiante de orgullo por su magna sabiduría. El consejo de Kendermore jamás contó con la presidencia de un alcalde tan brillante, se dijo. Hinchado de vanidad, indicó con un gesto que se aproximara al Kender de aspecto feliz, quien expuso su queja contra la ciudad. «No se trata en realidad de una queja, Su Alteza», aclaró el hombre, muy nervioso por la presencia del alcalde. Mettinger enrojeció de placer. «Llámame señoría. No soy un rey, ¿sabes?». «No todavía, en todo caso». «Prosigue con tu historia». «Verá, hace poco el ayuntamiento ha empedrado una nueva calle cerca de mi casa, demasiado cerca, a decir verdad». «Adivinaré lo que te molesta», interrumpió el alcalde, que había atendido quejas semejantes con anterioridad. El equipo de construcción era muy ruidoso, muy silencioso o muy descuidado en su trabajo. «O quizá tus impuestos han sufrido un fuerte incremento». El Kender estaba perplejo. «Oh, no, ninguna de esas cosas. Es decir, tal vez la subida de los impuestos sí haya sido un poco exagerada. Pero los obreros eran unos tipos muy amables, hice amistad con ellos dado que construyeron una calle que atraviesa mi casa justo por el centro». El alcalde se reclinó en el respaldo de su sillón e inquirió con acento aburrido. «Entonces, ¿cuál es tu queja?». «Señoría, no creo que el trazado de la calle estuviera proyectado a través de mi casa. Al menos, nadie me lo advirtió. El ayuntamiento está muy atareado, ¿sabes?, y no puede informar a un vecino de estos pequeños asuntos. Imagino que pretendes que el municipio altere sus planes y desvíe la calle», concluyó con un suspiro. El Kender parecía alarmado. «Oh, no, señoría. Nunca había tenido tantos amigos. Entran, salen, van, vienen, pasan carruajes procedentes de todo el mundo. Lo que en realidad me gustaría es obtener un permiso para abrir una posada». El alcalde movió la cabeza con aire pesaroso. «En tal caso, solicítalo al departamento de expedientes de permisos para posadas, sube las escaleras, el primer cuarto a la derecha, o es a la izquierda». El alcalde subrayó sus indicaciones y señaló hacia la parte posterior de la sala, a la izquierda de la habitación, pero el Kender no manifestó ninguna intención de marcharse. En lugar de eso, negó con la cabeza. «No, está equivocado. Estuve allí y me informaron que es usted quien expide las licencias». «¿Dijeron eso?», bramó Mettinger. «Entonces, ¿qué demonios hacen ellos?». El alcalde se volvió hacia los miembros del consejo en busca de respuestas. Todos se encogieron de hombros menos uno, Vario Toactinger, el panadero, un tipo muy servicial. «¿No trazan las nuevas calles?», aventuró. «¿Qué más da?», suspiró resignado Mettinger. «Si dicen que nosotros somos los que concedemos las licencias, será cierto.
Muy bien, abre una posada. ¿El siguiente? Al mismo tiempo que el flamante y autorizado posadero salía feliz por la puerta, un barrigudo humano calvo penetró en la sala. Phineas Couric se sentó en la última fila de bancos y controló su nerviosismo. Le había llevado horas llegar hasta allí. Creía saber la localización del ayuntamiento, pero en algún momento había tomado un giro equivocado y hubo de detenerse y preguntar la dirección. Las indicaciones recibidas le habían llevado a los arrabales de Kendermore, casi fuera de los límites de Godlund. No obstante, lo que más le perturbaba era constatar que la exasperación había obnubilado su habitual sentido común. ¿Qué ocurrencia preguntar por una dirección a los Kenders? También le irritaba el hecho de que por último había encontrado el ayuntamiento por casualidad. Con la cabeza gacha, farfullaba disgustado mientras se encaminaba hacia donde creía se encontraba su consultorio y había estado en un triste chocar contra la pared de un inmueble. La calle por la que caminaba terminaba en el mismísimo muro oeste del ayuntamiento. En un estado de absoluto aturdimiento, no cayó en la cuenta del lugar en que se encontraba hasta que un Kender, preocupado por su aspecto, se acercó a prestarle auxilio. El buen samaritano vestía un uniforme sobre el que lucía prendida una insignia, la chaqueta le quedaba tan pequeña que los botones estaban a punto de estallar. El hombrecillo lo guió al interior del edificio y le ofreció un vaso de agua. ¿A quién demonios se le ocurre poner una casa en medio de la calle? Se lamentó quejoso Phineas. Oh, todas las calles llevan al ayuntamiento, explicó solícito el guardia Kender. El humano lo miró con expresión estúpida y sacudió la cabeza. Olvídalo, dijo por fin. ¿Dónde está la prisión? En Kendermore no hay prisión, no tendría sentido. ¿Por qué lo preguntas? ¿Acaso eres tú un prisionero? No, no lo soy. Rugió Phineas ofendido. El humano tenía la completa seguridad de que Saltatrampas había dicho que estaba en la cárcel. Con el ceño fruncido, Phineas discurrió otro modo de formular la pregunta. Si Kendermore retuviera a alguien como prisionero, ¿dónde se le encerraría? Bueno, eso depende. Por cierto, ¿no tienes algún caramelo? De no ser por la expresión de genuina inocencia impresa en el rostro del Kender, Phineas habría sospechado que el hombrecillo le exigía un soborno. De cualquier modo, el resultado sería el mismo. No lo sé. Echaré una mirada, respondió el humano. Metió las manos en los bolsillos y sacó su contenido, 2 monedas de acero y un cortaplumas. Con un suspiro, dejó sus escasas posesiones en las extendidas palmas del Kender. Lo siento, no llevo caramelos. Y ahora, dime, ¿de qué depende? El guardia estaba absorto en el funcionamiento del mecanismo de la navaja. Por último, regresó al mundo y enfocó la mirada en el humano. Dependería de lo que hubiera hecho y a quién. ¿Cómo se llama? Creo que su nombre es Saltatrampas Forford, pero no sé el motivo por el que lo encarcelaron. El Kender levantó los ojos y lo observó irritado. No sabes a dónde vas ni a quién visitas y además también ignoras lo que ha hecho. Phineas se sintió como un estúpido, lo que contribuyó a acrecentar su mal humor. El único comentario de Saltatrampas, aparte de que estaba en prisión, fue que su sobrino se casaría con la hija del alcalde. El semblante del humano se iluminó. Creo que guardaba cierta relación con el alcalde. Dado lo poco que sabes, has tenido la buena fortuna de dar conmigo para sacarte del embrollo, replicó jactancioso el guardia, al tiempo que hinchaba el pecho, con lo que los botones casi saltaron. Hoy es día de audiencia, así que el alcalde, veamos, ¿es Metringer este mes? No estoy seguro, ya que hoy sustituyo a mi hermano en su puesto. Nuestro respetable alcalde celebra la audiencia en el 3er piso. Si te das prisa, quizá todavía estés a tiempo de hablar con él. Con esto, el Kender salió de nuevo al exterior del edificio con el cortaplumas de Phineas entre sus pequeñas manos y las monedas que tintineaban en su bolsillo. El humano torció el gesto mientras el satisfecho Kender se alejaba. Luego se bebió el agua de un trago y subió a la carrera la espiral cada vez más estrecha de las escaleras hasta alcanzar el 3er piso. Una vez allí recorrió todos los cuartos, uno tras otro. Estaba al borde del paroxismo cuando llegó al último, en el que encontró a una mujer de la limpieza, a juzgar por la fregona en la que se apoyaba y el cubo colocado boca abajo en el que se sentaba. La Kender parecía mucho más interesada en su juego de canicas que en ordenar y arreglar la habitación.
Le dijo que la audiencia se celebraba en el segundo piso, no en el tercero. A buen seguro, fue en aquella planta donde Phineas localizó, por fin, la sala en la que se reunía el consejo. No tenía idea del procedimiento a seguir, así que se sentó atrás para observar. En cualquier caso, había otros que aguardaban turno antes que él, incluido el matrimonio que en aquel momento presentaba su caso. Por tanto le dije, estas son mis piedras especiales, mis ágatas, mis amatistas y mis bermejos rubíes. Las colecciono, ¿comprende, señoría? Así que no se te ocurra tocarlas. Quien hablaba era la mujer, una kender de aspecto acaudalado, cuya edad resultaba difícil de calcular ya que, aun cuando su rostro tenía muchas arrugas, sus manos por el contrario eran suaves y delicadas. ¿Y qué hizo?, preguntó al alcalde. Tocarlas, respondió este, inseguro. No solo las tocó, sino que las metió en su cubilete de piedras. El rostro de la kender era una mezcla de ultraje y asombro. ¿Las puso en su jarra de cerveza?, inquirió perplejo el alcalde. No, señoría. Eso es lo que piensan todos cuando les digo que colecciono cubiletes demoledores de piedra, intervino el marido con tono divertido. Su edad era tan indescifrable como la de su esposa. Tenía el cabello de un castaño apagado, sujeto en un tirante copete del que escapaban unos mechones que le daban un aspecto desgreñado. También lucía una barba corta y rala, cosa poco habitual en un kender. El hombre se acercó al estrado del tribunal y se dirigió solo al alcalde. Sabía que la historia del extraño cubilete demoledor de piedras Nomo, un artefacto en forma de tambor, accionado por manivela, utilizado para triturar las piedras hasta pulverizarlas, es extensa y muy interesante. No, seguro que no lo sabía. De hecho, muchos expertos opinan que a lo largo de centurias los cubiletes de piedra han jugado un papel primordial en la configuración del mundo tal como hoy lo conocemos. Tal vez ninguno de nosotros estaríamos vivos a no ser por los cubiletes de piedra. Mucha gente no lo sabe, pero yo sí lo sé, protestó la esposa, al tiempo que se llevaba las manos a las orejas. No escucho otra cosa, en especial desde que pulverizaste mis piedras más bonitas. El hombre se volvió hacia su esposa y trató de disculparse. No fue culpa mía que tus gemas se trituraran. Las dejaste donde cualquiera se las podría haber llevado, así que las guardé en el cubilete. Por desgracia, olvidé que estaban allí cuando pulvericé posteriormente unas piedras. ¿Cómo que las dejé donde cualquiera las hubiera cogido? Estaban en una caja, metida a su vez en otra, que escondí bajo una baldosa suelta frente a la chimenea. Gritó ella, al tiempo que le propinaba un puñetazo en el brazo. Exacto, exclamó el marido, quien se alejó prudente, en tanto se frotaba el brazo dolorido. Todo el mundo sabe que el primer sitio en donde se debe buscar es bajo las losas sueltas del suelo. A nadie se le ocurriría buscar dentro de un cubilete. ¿No está usted de acuerdo, señoría? ¿Cómo? Metwinger, cogido por sorpresa, levantó la mirada que tenía clavada bajo la mesa. La discusión lo aburría y se había quedado absorto en la contemplación de las brillantes hebillas que adornaban las botas del concejal Barlow Twachtener. Sí, articuló, con un gesto de culpabilidad impreso en su semblante. En mi opinión, alguno de vosotros habrá de desarrollar una nueva afición. Es evidente que la colección de gemas no es la elección más apropiada para una mujer cuyo esposo es aficionado a los cubiletes demoledores. El alcalde se disponía a sugerir una solución específica para su caso cuando, ante su sorpresa, la pareja exclamó al unísono: «¡Una idea brillante!». Y, sin más, salieron por la puerta cogidos de la mano, sus voces se escucharon conforme descendían por la escalera. «Bien, cariño, habrás de ser tú quien cambie de afición», opinó la esposa con voz animada. «Al menos, mis gemas son valiosas». ¿Valiosas? Querida, mis cubiletes demoledores sí son una inversión que no tiene precio. La sesión del consejo prosiguió con los asuntos pendientes. De pronto, un tender irrumpió en la sala con una carretilla repleta de ladrillos. El recién llegado, con la frente perlada de sudor, explicó que su vecino había arrojado aquellos ladrillos desde la ventana de su casa hasta su propia vivienda, un piso más abajo. Según parecía, no era aquello lo que le molestaba, porque les daría un buen uso. El problema era que los adobes no se habían detenido en su casa,
sino que habían caído a la planta inmediatamente inferior al romper el frágil y delgado suelo de su vivienda y ahora tenía dificultades para que se los devolviera el vecino de abajo. Phineas inclinó la cabeza sobre el pecho y no tardó mucho en quedarse dormido. ¿Dónde están mis botas?, interrogó Barlow Wagner de manera inesperada. Los ojos del concejal, sobre su enharinada nariz, contemplaron inquisitivos al alcalde, sentado a su derecha en el estrado del tribunal. Este asumió una expresión de aparente desconcierto al encontrar las forradas botas en uno de sus innumerables bolsillos y farfulló una disculpa. «Oh, habrás metido los pies en mi toga y, de un modo u otro, tus botas se cayeron dentro». Dicho esto, se las entregó a Barlow, aunque antes sus dedos acariciaron las brillantes hebillas y las afelpadas punteras. «Son muy bonitas», añadió, «a pesar de estar manchadas de harina». «Claro que son hermosas». «Y mías». El inesperado acerto lo hizo el consejero Wendorf Wright, dirigente del gremio de granjeros de Kendermore, al tiempo que arrebataba las botas de las manos de Vario. Windorf era de constitución más corpulenta que la media normal de un Kender. Vestía un jubón de color rojo brillante que le quedaba demasiado ajustado para resultar cómodo, llevaba la cabeza afeitada hasta el ralo copete a fin de que sus orejas, delicadas y puntiagudas, lucieran en todo su esplendor. «No serán tuyas hasta que me hayas pagado las gallinas y las hortalizas que me prometiste a cambio». En esta ocasión, el que intervino fue Fowden Cobblehammer, quien se lanzó a través de la mesa a tal velocidad que pareció un borrón azul en movimiento y logró su propósito de arrebatar las codiciadas botas a Windorf. En el estrado estalló una refriega y al poco volaban por el aire 3 pares de botas. Huroneando con alegre despreocupación en medio del revoltijo de concejales, el alcalde encontró unos cuantos colmillos de animal. Un juego de dados de madera, que eran iguales a los que le habían desaparecido en fecha reciente, y unos pastelillos de aspecto muy apetitoso. No acababa de guardarlos en un bolsillo cuando alguien lo asió por el copete y le propinó un tremendo martillazo con su propio mazo. Metwinger se desplomó inconsciente en el suelo, junto al estrado del tribunal. Phineas despertó con un sobresaltado ronquido. Una rápida ojeada a su alrededor le hizo ver que todos los asistentes a la asamblea, excepto él, se hallaban enzarzados en la trifulca. La muchedumbre, como una descomunal pelota viviente, rodaba imparable en dirección a la puerta y a su asiento. Se puso de pie de un salto, se lanzó de cabeza hacia el rincón de la izquierda, lejos del acceso, y aterrizó de bruces entre las 2 últimas filas de asientos, a escasos centímetros de la inexistente pared del exterior. Incorporado sobre los codos, giró la cabeza y miró a su espalda. La silla que antes ocupara estaba convertida en astillas tras el paso de la algarada. Embotellada en el quicio de la puerta, la arracimada masa de cuerpo salió despedida en un revoltijo de piernas y brazos ondeantes, secundado por gritos de júbilo salvaje. Incorporándose al unísono, los integrantes de la bola viviente se lanzaron escaleras abajo hacia el vestíbulo con el propósito de reanudar la interrumpida contienda. Solo en la estancia, Phineas se puso de pie poco a poco al tiempo que sacudía la cabeza para librarse del aturdimiento en que se hallaba sumido desde hacía horas. Había salido de su casa a la casa de un premio prometedor para vagar por toda la ciudad y casi perecer aplastado por una muchedumbre de Kenders exaltados. ¿Y todo para qué? Para nada. Aún no tenía la más remota idea de dónde se encontraba Saltatrampas. Vaya, qué espléndido día de audiencia. Farfulló una débil voz que salió tras el estrado del tribunal. Una pequeña mano asió el borde de la mesa y tras ella apareció el dueño de la voz. Phineas reconoció la desgreñada cabeza del alcalde Metwinger, con el copete deshecho por completo. Al divisar al humano en la parte trasera de la estancia, arqueó las cejas sorprendido. «Hola», saludó después. Phineas no salía de su estupefacción, pero procuró ser cortés en sus preguntas. «Buenas tardes, señoría. ¿Acaso estas trifulcas son un hecho cotidiano?» Metwinger procuró arreglarse el desordenado cabello. La cabeza le zumbaba y no se encontraba muy bien. «Oh, por supuesto que sí», respondió con un soplo de voz. «Las reyertas se inician después del segundo o tercer caso. Lo último que recuerdo es que alguien me golpeó con mi propio mazo». El alcalde Mauden Marwener logró ponerse de pie y se sacudió las mangas de la túnica.
Entonces cayó en la cuenta de que ya no vestía la toga de terciopelo púrpura, sino una capa azul brillante que se parecía mucho a la que llevara puesta al inicio de la audiencia el concejal Fauden Cobblehammer. Alisó los pliegues de la esclavina y decidió que aquel color le sentaba a las mil maravillas. Phineas se acercó presuroso, decidido a aprovechar aquel inesperado golpe de suerte. Señoría, tengo entendido que usted sabe el paradero de un tal. El humano anduvo con pies de plomo en caso de que el tema incitara el enojo del alcalde, de una persona llamada Saltatrampas Furfot. Saltatrampas. Saltatrampas. Conozco a un montón de saltatrampas. Descríbemelo. Phineas entornó los ojos en un supremo esfuerzo por concentrarse. La mayor parte del encuentro nocturno con el Kender había transcurrido en medio de la penumbra. Lleva el cabello sujeto en un copete, tiene el rostro lleno de arrugas y no es muy alto. El humano comprendió consternado que aquella descripción encajaba con todos y cada uno de los Kenders existentes desde la aparición de su raza. Colecciona huesos raros, añadió a la desesperada. Ah, ese saltatrampas, exclamó rotundo el alcalde. ¿Por qué no lo dijo antes? Es un gran amigo al que aprecio mucho y pronto seremos parientes. Su sobrino y mi hija Damaris están comprometidos desde la cuna, ¿sabe? Sí, claro que sé dónde está. Lo metí en prisión. Para su sorpresa, Metringer hizo tal afirmación sin que en su voz se percibiera preocupación o remordimiento. ¿Ha hecho prisionero al futuro tío político de su hija? ¿Qué delito ha cometido? Phineas hizo la pregunta a pesar de que en lo más hondo de su conciencia una vocecilla le decía que no comprendería la respuesta. Oh, ninguno, contestó despreocupado el alcalde. Su sobrino se retrasaba para la fecha prevista de la boda, así que enviamos a un cazador de recompensas en su búsqueda, que, por cierto, es el procedimiento habitual seguido con los novios obstinados en mantener su soltería. Teníamos que hacer algo que nos asegurara su regreso y pensamos que lo mejor era encerrar a su tío favorito. Y ahora, si no le importa, me retiro. Tengo una fuerte conmoción. El alcalde se dio media vuelta en dirección a la puerta, pero sus pasos fueron tambaleantes. Phineas se interpuso en su camino y lo agarró por el brazo. Siento molestarlo con todo esto, señoría, pero he de liquidar una deuda pendiente, improvisó de forma atropellada. Metringer levantó los ojos vidriosos al rostro del humano. Si tengo dinero, se la pagaré, dijo, y rebuscó en los bolsillos. ¿A cuánto asciende? No, señoría. No me refiero a usted, sino a Saltatrampas Furfot. Si pudiera charlar un rato con él, estoy seguro de que llegaríamos a un acuerdo, explicó Phineas, mientras hacía un gran esfuerzo para mantener la calma. El alcalde se sujetó al borde de la mesa, ya que el suelo de la sala, con total desconsideración a su estado, se mecía y se hundía bajo sus pies. Qué bonitos colores tenían las chispas que danzaban en el aire, pensó para sí. Él no está aquí, articuló tras un gran esfuerzo. Sí, eso ya lo sé, señoría. ¿Dónde lo tienen prisionero? En la cárcel, querido amigo, farfulló de forma incoherente Metringer, en tanto se encaramaba a la mesa. En el palacio. Esta noche celebramos una fiesta. Ponte tu traje azul para que haga juego con mi nueva capa. Sin más, el alcalde se derrumbó sobre la fría madera y cerró los párpados. Gracias, señoría, dijo Phineas con un suspiro de alivio. El humano salía a toda prisa de la sala cuando un súbito aguijonazo de culpabilidad lo hizo detenerse. Contempló al amodorrado alcalde, ¿se marcharía dejándolo en aquel estado? Después de todo, era médico, bueno, más o menos. Phineas no creía que Metringer muriese, en el peor de los casos, su señoría se sentiría como si en lugar de cabeza, tuviera una calabaza cuando despertara. Justo en aquel momento, varios Kenders entraron por la puerta, reían alborozados. El humano los reconoció como algunos de los concejales que se sentaran en el estrado junto al alcalde. Phineas ideó con rapidez la acción a seguir, sin pensarlo dos veces, corrió hacia los recién llegados. Ha ocurrido un terrible accidente. El alcalde se ha dado un golpe en la cabeza. Atendedlo mientras voy en busca de ayuda. Gritó. Sin más, el humano salió corriendo por la puerta. Estaba seguro de que los concejales no seguirían sus instrucciones, esperar con paciencia no era una de las principales virtudes de los Kenders.
No tardarían en decidir que lo que le hacía falta al alcalde era una zambullida en agua fría o tal vez un trozo de tarta de grosellas y lo sacarían de allí a empujones. Metringer estaba en buenas manos. Phineas bajó las escaleras deprisa. Al fin había encontrado a Saltatrampas.